Saludos. Iniciamos un nuevo vídeo, en este caso, con un nuevo apartado dedicado a la filosofía. Así, los orígenes de la filosofía los trataremos hoy para intentar ayudar a todos los alumnos que tenéis esta materia a una mejor comprensión de esta asignatura que muchas veces parece compleja y muy obtusa. Para hablar de los orígenes de la filosofía, tendríamos que remontarnos incluso a la prehistoria, puesto que la filosofía está relacionada con la manera de pensar o con el raciocinio humano, con el desarrollo de la reflexión del ser humano. En la prehistoria, etapa anterior a la aparición de la escritura, los seres humanos éramos nómadas. Eso quiere decir que vivíamos de la caza y la recolección y dependíamos de los animales, y por eso, al seguirlos de pastos en pastos, no podíamos establecer una residencia definitiva. Eso llevaba a que la ocupación máxima y total del ser humano en esos tiempos era la obtención de las necesidades que hoy por hoy podemos decir básicas: el refugio y la alimentación, el cobijo por las noches, ¿no?, frente a una buena hoguera, y también tenían la figura, como eran clanes y tribus en la prehistoria, tenían la figura de la persona que tenía conocimientos más allá de lo visible, que podríamos decir que era el chamán y el sacerdote, el que daba ciertas respuestas a esas incipientes preguntas que nos hacemos todos: ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué pasa después de la muerte? Bien, todo eso cambió con una de las revoluciones más importantes que ha vivido la humanidad, la denominada Revolución del Neolítico, hace aproximadamente unos 10.000 años, y que vinieron de la mano del desarrollo de la agricultura y de la ganadería. El ser humano ya no dependía de las manadas de animales que se desplazaban buscando pastos frescos, sino que era capaz de obtener el alimento mediante el trabajo en el campo y mediante la domesticación de los animales. Eso permitió la sedentarización. Las residencias, los refugios ya no eran efímeros, ya no se trataba de desplazarse de un lugar a otro, sino que podían ubicarse de una forma continuada y fija en un lugar propicio para el desarrollo de estas nuevas actividades que facilitasen la vida a los habitantes. Por eso, cerca de los ríos era el lugar ideal para esas nuevas poblaciones que aparecerán con el Neolítico. Las primeras poblaciones sedentarias que se conocen, de las que se tienen restos arqueológicos, son las que se encuentran entre los ríos del Éufrates y el Tigris, en la zona que se denominó como Mesopotamia, entre los dos ríos, y que hoy actualmente serían tierras pertenecientes al estado de Irak. Es allí donde se da esa sedentarización, donde se da esa agricultura incipiente y esa ganadería que permite a los habitantes disponer de los alimentos sin necesidad de trasladarse de un lugar a otro. Eso conllevó también una revolución importante, que es la que ha pasado a denominarse la especialización del trabajo. Unos se dedican a la ganadería, otros se dedican a la agricultura, otros se dedican a crear ladrillos de adobe para fabricar las viviendas, otros desarrollan cuencos de cerámica, otros tejen vestimentas. La especialización pasa por el que cada uno de los habitantes de ese nuevo núcleo urbano se dedica a una actividad mediante la cual obtendrá beneficios por el trueque o el intercambio con otro tipo de productos. Es así como de la sedentarización se desarrolla el comercio. El comercio permite esa interacción entre los propios productores y consumidores, pero también tiene sus problemas, que es establecer las normas de equivalencia, los denominados precios o lo que serían las primeras reglas del intercambio mercantil. Es por eso que también la convivencia lleva a disputas, lleva a conflictos entre los individuos, y se exige o se requiere la necesidad de un arbitraje. Ese arbitraje, en esas poblaciones que hemos dicho que son incipientes,
la va a liderar el que podría ser el sucesor del antiguo chamán, ¿no? O brujo de las tribus o clanes que hemos denominado de la prehistoria, que ahora se convertirá en sacerdote y rey a la vez. Rey porque tendrá el poder político y sacerdote porque tiene contacto con el más allá, tiene contacto con un saber que es superior al de los habitantes y que por eso tiene esos conocimientos que le permitirán legislar o establecer las normas o las leyes que tienen que regir en la población. Leyes que serán fijadas en piedra por su carácter de eternidad y que serán de obligado cumplimiento para todos los ciudadanos de estas nuevas zonas urbanas que aparecen en Mesopotamia. Es así como tenemos la aparición de las distintas clases sociales en estas nuevas poblaciones del Neolítico. La casta sacerdotal o la casta administrativa, que tiene el poder político, y la casta de los productores. Son estos nuevos dominadores políticos, estos nuevos legisladores, los que van a centrar su poder en torno a algún tipo de divinidad que será venerada y que el lugar en el que se van a situar las actividades de estos nuevos personajes es lo que podríamos denominar el templo. En el caso de Mesopotamia, todos recordamos pues esas pirámides escalonadas que se denominan zigurats, que dan cabida a la divinidad, al ídolo que permite el bienestar y el progreso de la ciudad, y que además pues da respuestas a las preguntas y a las necesidades que pueda tener su población. Eso marca una prosperidad. Estamos ya a las puertas de lo que denominamos la Edad Antigua. Una prosperidad que hará que la población aumente, que los recursos que sean necesarios sean cada vez mayores, y por eso llevará a las disputas entre las distintas poblaciones. Esas disputas llevarán a estos reyes sacerdotes también a convertirse en jefes de ejércitos, que será la propia población que luchará por los recursos. Una población dominará a otra, la someterá, se apropiará de sus recursos y la someterá a la esclavitud para que trabaje para ellos. Estamos en los albores de las grandes civilizaciones. Es así como se construyen las sociedades en la antigüedad en torno a la figura de un rey divino, una rey que podemos identificar muy bien la figura, por ejemplo, de los faraones de Egipto, con sus templos, con sus lugares sagrados, con sus escribas, con sus leyes, ¿no? Con el poder absoluto que tienen, y también, además de un poder político, tienen el poder de la verdad. ¿Qué significa esto? Que cualquier explicación sobre qué son las cosas, de dónde provenimos y hacia dónde nos dirigimos y qué debemos hacer, esas preguntas que podríamos decir que son las preguntas propias de la filosofía, pues tenían respuesta en estos líderes religiosos y políticos a la vez. Todas las civilizaciones se orquestan en base a ello. La civilización mesopotámica, ¿no? Los sumerios, los acadios, los babilonios, luego también tendríamos los fenicios, los persas, los propios egipcios, y entre ellos el pueblo que nos ocupará en nuestra historia de la filosofía, que serían los griegos. En Grecia también tendremos, con las civilizaciones micénicas y minoicas, pues esos reyes que alrededor de los cuales conviven pobladores, ¿no? Que desarrollan específicas tareas de producción agrícola, ganadera, comercial, y que elaboran también su sentimiento religioso, sus explicaciones sobre de dónde vienen, cuáles han sido sus creadores, cuáles son sus protectores, y eso es lo que denominamos el mito. Los mitos griegos, los dioses griegos, se orquestan alrededor de estas aristocracias, ¿no? Que orquestan de alguna manera estos nuevos principios sociales que darán en estas nuevas civilizaciones en lo que sería Europa más oriental. Pues bien, estas nuevas civilizaciones, las minoicas, micénicas,
vivirán una época de crisis. Es esta época de crisis la que nos puede ayudar a explicar el origen de la filosofía tal como la entendemos. Unas tribus, hace unos 1300 años, unas tribus del norte de Grecia, las tribus dorias, tenían una ventaja estratégica frente a sus vecinos del sur, que es que mientras sus vecinos del sur, su metalurgia se basaba casi exclusivamente en el bronce, después de haber superado la edad de cobre, tenían bronce con lo que hacían sus escudos, que hacían sus espadas, sus panoplias militares estaban hechas de bronce. Como decimos, los dorios, esos vecinos del norte, que se convertirán en conquistadores, tenían dominio del hierro. Ese dominio del hierro los hace mucho más poderosos, mucho más fuertes, puesto que sus armas doblegan sin problemas a las armas construidas y fabricadas con bronce. Eso sumirá a la Grecia micénica en una grave crisis, puesto que estos pueblos los invadirán, los saquearán y los ocuparán, diseminándolos, ¿no?, y estableciendo unas nuevas relaciones sociales entre ellos. Tras estas invasiones, tras estos conflictos, tendrá que resurgir de nuevo la estructura social en Grecia. Pero ya no lo hará como una civilización homogénea, sino que serán nuevas ciudades totalmente independientes unas de otras, y son las que denominamos las polis. Estas polis griegas sería el sinónimo de decir pequeñas ciudades griegas independientes que se tienen que reorganizar tras esa etapa oscura, tras esa época de invasiones, tras ese gran periodo de crisis. Pues bien, esas polis, sufrido esa crisis política, religiosa y monárquica, tendrá que sus habitantes volver a organizarse desde cero. Y es por ello que en esa nueva organización ya no apelarán a instancias superiores, ya no apelarán a nuevos dioses protectores, sino que buscarán, mediante su propio uso de la razón, formas de organización social. Es por ello que el sistema que hoy día es más aceptado a nivel mundial como organización política, la democracia, tuvo origen en Grecia, tuvo origen allí, tras esa época de crisis, como forma de organizarse los ciudadanos tras la época de crisis y tras la caída de estos ídolos religiosos. Los ciudadanos ahora, mediante su único uso de la razón, mediante el pensamiento, tendrán que tomar decisiones que no saben si son acertadas o no, pero son la creencia de lo que es lo mejor por la mayoría. Esa sería una forma de definir lo que hoy entendemos como democracia. Por un lado, así es como dan solución a la nueva organización política. Pero tenemos otro problema, que es, ¿y las explicaciones de dónde venimos, qué somos, qué podemos conocer, qué debemos hacer, qué se espera de nosotros? Pues estas respuestas ahora tampoco serán apeladas a los mitos, a las explicaciones religiosas, ¿no?, que tenían los antiguos aristócratas, sino que apelarán también a la propia razón, al pensamiento de estos nuevos ciudadanos que mediante la investigación intentarán dar respuesta a estas cuestiones esenciales del pensamiento. Es así como las teorías y las creencias que surgirán de la propia razón para dar respuesta a estas preguntas esenciales del ser humano es lo que denominaremos filosofía. Y esos pensadores que intentan dar con el origen y el principio de todas las cosas es lo que llamamos filósofos. Muchas gracias y hasta la semana que viene.